Quisiera hablarle de el renacimiento literario del siglo XV, pero considero que debemos terminar esta cuestión de los derechos humanos, porque ¿quién llegó allá? ¿Quién resorte? Llegó quién, Chespirito. Chespirito, ¿y qué dice Chespirito? ¿Que quiere bailar con quién? Con la niña Pau. ¿Y dónde? El sábado en el Latin Sur de San Felipe. No, hombre, siéntense todos y escuchen que vamos a continuar con la dignidad humana, que es lo que podemos entender como derechos humanos. Muchos no saben qué son los derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican. Ellos tienen clasificación. Y de ahí de esas clasificaciones podemos entender lo que son los derechos civiles, primera generación, segunda generación, tercera y cuarta generación. Pero vamos a aclarar esto de los derechos humanos. Son el resultado de luchas que se han presentado a lo largo del tiempo y son clasificables. El humanismo realmente es la reconciliación del ser humano. Nosotros vemos que hay países que son violadores de los derechos humanos. Nuestra Colombia es uno de los grandes violadores de los derechos humanos. Por eso dije que el color más ancho debe ser el de la bandera, el rojo. Aquí hay gente que se cree con derecho de matar porque extorsionan, someten a la fuerza a un individuo, varios criminales, extorsionan, roban con el agravamen de muerte, o sea, matan, cosa que solamente puede hacer Dios. Por lo tanto, se convierten en absoluto y se creen Dios. Y extorsionan, matan, tienen banda. Por lo tanto, hay países que para frenar esto han creado la silla eléctrica y las cárceles subterráneas para que estas personas vayan a ese foso infernal que es donde deben estar, para que no maltraten al hombre civil. Nosotros nos damos cuenta que la muerte es en Colombia casi que normal. Masacres, procesos históricos que nos trae la historia, pero no solo en Colombia, en varias partes del planeta. Pero ¿qué es esto de derechos humanos? ¿Qué es lo que sucede? Sencillamente, ellos nacen con determinadas revoluciones. Por ejemplo, cuando la Revolución Francesa, en el año de 1789, y luego hubo una declaración de Virginia, que fue primero en 1776. Ahí nacen las libertades civiles clásicas y se conocen como derechos civiles o libertades clásicas. El humanismo es respeto por la dignidad humana y el bien del hombre para favorecer su forma de vida. El humanismo es arte, es letras, es filosofía, es dignidad humana y altura que diferencia al hombre del hombre instintivo que todavía actúa como animal y extorsiona y mata y quiere a la brava enriquecerse, etcétera, etcétera, y hacerse notar con la sangre. Por lo tanto, es merecedor del famoso infierno bíblico. Los asesinos matan y se creen limpios ante Dios, con derecho a matar a otros, porque son marihuaneros, porque son no sé qué, duran en la calle, pero ellos son peores y por lo tanto el ejército y el Estado y la Policía Nacional está obligada a exterminar hasta el último de ellos, sea que pertenezcan a Pablo Escobar, sea que pertenezcan a quien quiera. Bueno, yo no me meto en esto porque ya eso le toca a las Fuerzas Armadas o al pueblo levantarse y sacarlos también de sus propias casas donde viven y mandarlos a cárceles subterráneas. Yo voy a continuar con la clase para después pasar a lo que fue la poesía lírica, pero vamos a terminar esto y para poder ver a lo que fue el Marqués de Santillana. Continuaremos con los derechos humanos. ¿Qué es esto de los derechos humanos? Es una clase hermosa. Existen posesiones o para posesionarse socialmente, particularmente y partiendo de lo colectivo y la conducta, formando así culturas en torno a los pueblos, con sus mitos, ritos, tradiciones, creencias, prácticas sociales, hábitos y costumbres, etc. El hombre encuentra en la cultura otra naturaleza que le es innata a él,
No hay pueblo sin cultura, dicen los grandes escritores sociólogos, ni hombres ni mujeres que no la acepten como su legado cultural. El ser humano es incapaz de vivir sin ideología. Grecia es apta para la agricultura por su geografía y mar. Fueron los jonios los que habitaron, dice la historia de Grecia. Luego conquistadores cretenses también. El imperio aqueo en el siglo XI a.C. y los dorios que acabaron con la civilización micena, su religión indoeuropea de los micenas, solo quedó retazos de su religión. Grecia enriqueció culturalmente con el contacto de los fenicios, que dejó su alfabeto y que ellos desarrollaron colocándole vocales. Con la cultura egipcia, al tener relaciones con